Saludos, saludos y bienvenidos mis hermanos, mis hermanas, al inicio de este plan de lectura cronológica de la Biblia. En este plan vamos a estar leyendo la Biblia, pero de una forma diferente a lo tradicional. Vamos a estar ubicando los capítulos y los libros de la Biblia, pero considerando el orden de la narrativa, de los relatos de la historia que muestra la Biblia. Con esto lo que buscamos es que la Biblia pueda tener mayor claridad en su mensaje y que se puedan comprender mejor los contextos históricos y culturales de las historias que se narran. Hoy que arrancamos el primer día de la primera semana, lo que quisiéramos es invitarlos a que puedan leer los capítulos de Génesis 1, 2 y 3. Y ya sea que en este momento usted le dé pausa a este comentario, vaya y lea los primeros capítulos de Génesis y después venga y escuche este audio de reseña, o bien escuche el audio de reseña completo y posteriormente puede ir a leer correctamente la palabra del Señor. Lo que buscamos es motivarle, animarle a que pueda descubrir en la Biblia la palabra de Dios para iluminar su vida. Y bueno, arranquemos con la reseña de lectura de los capítulos correspondientes a este primer día. Arrancamos el libro de Génesis. El libro de Génesis obtiene esa palabra tomando de referencia la primer palabra que viene en el idioma hebreo original en que este libro fue escrito. Esa palabra es la palabra Bereshit, que tiene justamente por significado el inicio, el comienzo, los orígenes. De ahí que en el idioma griego se utiliza también esta palabra Génesis para hacer referencia a genealogía, los inicios. De ahí es que se ha conservado ese término para denotar el nombre de este libro. En realidad el Génesis vendría a ser la primera parte de un conjunto mayor de los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco. También se le conoce como la Torá, que es una palabra utilizada para referirse a la instrucción de la ley del pueblo judío. Así es que el Génesis no solamente abre la lectura de la Biblia, sino que tenemos que observarla dentro de un panorama mayor. En el Génesis vamos a encontrar la historia primigenia, es decir, la historia o la narración del origen de la humanidad, donde se presenta a Dios como creador y como soberano. Esto lo que significa es de que Dios, con el poder de su palabra, trajo a la creación lo que él había planificado. La creación no es el resultado de la lucha caprichosa de diferentes dioses, no es el resultado de un accidente cósmico, sino que se presenta a un Dios todopoderoso, soberano, que llama las cosas que no eran para que lleguen a ser, y no solamente las crea, sino que las denomina como buenas. La Biblia entonces inicia presentando a este Dios todopoderoso, a este Dios único, a este que es el verdadero Dios vivo, que es el Señor sobre los cielos y la tierra. Pero también presenta estos primeros capítulos el inicio de los seres humanos. Los seres humanos llegarían a ser la corona de la creación. De antes se estuvieron creando la vegetación, los animales, la tierra, los mares, el firmamento de los cielos, todo el escenario para que la obra cumbre fueran los seres humanos. En el capítulo 1 de Génesis
se presenta esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y tierra viene a ser una frase para resumir la totalidad del mundo, no solamente el mundo que habitamos, sino todo el universo. Pero se dice también en Génesis capítulo 1 que en el principio esa creación estaba desordenada, estaba en caos, y que Dios, con el poder de su palabra, va haciendo que ese caos tenga un orden y tenga una belleza. Dios entonces le da un propósito a la creación. Dios se muestra como activo, con una capacidad creadora y con un propósito para aquello que está creando. No es un Dios arbitrario que hace las cosas a ver cómo pasan, a ver cómo suceden, sino que las hace con un propósito. Este primer capítulo entonces presenta cómo las primeras civilizaciones comienzan a relacionarse con los elementos que les eran más cercanos: la tierra, la vegetación, los animales, los astros en el cielo. Finalmente, en este capítulo 1 se muestra a Dios creando a el ser humano, al varón y a la mujer. Y lo hace para que ellos gobiernen, para que ellos puedan sojuzgar toda la tierra, toda la creación, para que ellos puedan administrar lo que Dios les había encomendado. Dios bendice a la humanidad diciéndoles: multiplíquense y sean fructíferos. En Génesis capítulo 2 se da el cierre de la narración que venía desde el capítulo 1, establecida en un orden por días. Entonces, en Génesis capítulo 2, los primeros versículos van a mostrar ese séptimo día, donde Dios lo consagra como un día para descansar. Ese término descansar o sentarse, posarse, entronarse Dios, tiene una alusión a que el Señor gobierna sobre toda la creación. Pero para el ser humano también representa de que el propósito de su vida no es solamente trabajar y sacarle el fruto a la tierra, sino que también tiene que tomar un tiempo para gozarse y disfrutar de los dones que este Dios misericordioso, que este Dios creador, que este Dios soberano le ha entregado y le ha comisionado. Luego de este cierre de la semana de creación, se presenta un segundo relato. Y en este segundo relato, ahora el ser humano, varón y mujer, no son creados a la vez, sino que ahora se presenta un relato donde es primero el varón el que es creado, posteriormente son los animales los que son creados y finalmente la mujer. Algunos datos muy interesantes respecto a la forma en la que se presenta la creación de este primer ser humano. Dice que es creado del polvo de la tierra. Se utilizan términos para referirse a la actividad de Dios como si fuera un artesano que toma de la tierra los materiales para darle forma a este cuerpo. Pero lo más significativo es que sopla aliento de vida en el ser humano. Con esto, el mensaje que se nos quiere dar es que el ser humano no es solamente un conjunto biológico que subsiste, sino que tenemos una realidad espiritual. No solamente compartimos junto con los animales una serie de características, sino que tenemos un espíritu. Dios ha soplado su aliento de vida. Hay un juego de palabras en el idioma original entre la palabra tierra, que se dice Adama, y la palabra Adam para referirse al primer varón. El juego de palabras entre Adam y Adama hace alusión a que entre el hombre y la tierra
hay un vínculo, hay una relación. Pero el soplo del Espíritu de Dios en el hombre es lo que lo permite llegar a ser viviente, llegar a ser un espíritu vivificado, llegar a ser humano. Y aunque en toda la tierra se nos habla en el primer relato, el primer capítulo de la creación, de que ya había vegetación y animales, en este segundo capítulo se nos habla de que Dios hace un jardín especial al que se le pone por nombre Edén. Y se hace alusión a una serie de ríos que pasaban cerca de ese Edén, y la ubicación y los nombres de esos ríos parece hacer alusión a que ese Edén se encontraba en la zona mesopotámica. Esto es una referencia geográfica que no debería tomarse de manera literal, sino que debe entenderse de que los orígenes culturales de esos primeros asentamientos que llegarían a convertirse en pueblos y en civilizaciones tenían cercanía con el entorno geográfico del antiguo cercano Oriente, es decir, toda esa zona mesopotámica que luego pasaba por Palestina y desembocaba en el sur en la zona egipcia. Todos esos sectores, entonces, desde Mesopotamia hasta Egipto, son los que se ubican en este primer contexto como el origen de estos primeros pueblos. En este jardín del Edén no solamente habían árboles frutales para que el hombre tuviera su alimento, sino que también estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. El hombre recibe la orden de cultivar el jardín, de cuidar el jardín. No fuimos creados para estar ociosos, para estar solamente disfrutando de los dones de Dios, de árboles frutales, sino que se recibe un propósito: poder cuidar del jardín y poder cultivarlo. Además, se recibe la prohibición: no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que lo hagas, morirás. Se pone un desfile de animales delante del primer hombre para que les dé nombre. Darle nombre a un lugar o a un animal simbolizaba tener autoridad sobre eso. Llamar a alguien o llamar a algo significa que la persona que bautiza colocando un nombre tiene autoridad. Esta es otra forma de poder decir que seres humanos y animales tienen un mismo escenario, pero el ser humano es el que los gobierna, el que los administra. Sin embargo, el ser humano, representado en ese momento por ese primer varón, se encuentra solo. Hemos sido creados para vivir en comunidad, para vivir en conjunto. Y por lo tanto, el ser humano representado en ese primer varón, Adán, es entrado en un profundo sueño, donde Dios ahora no va a hacer desde la tierra la forma de la mujer, sino que para hacer la forma de la mujer toma material directamente del costado del varón. Al despertar el varón, entonces verá a esta su ayuda idónea. En el idioma original, esas dos palabras, ayuda idónea, se dice eser kenegdo, que es un término que significa de ninguna forma inferioridad delante del varón, sino que todo lo contrario, significa que este eser kenegdo, esta ayuda idónea, está de lado a lado, junto en igualdad, en dignidad, en responsabilidad delante de Dios y delante de los demás, para poder potenciar y complementar al varón. Esta unión permite que se presente el principio del matrimonio. Dejará
El hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán un solo ser, serán una sola carne. La unión matrimonial no es el anhelo de una pareja enamorada, es también el propósito de Dios. El capítulo 2 cierra con un detalle muy interesante que nos abre como un preámbulo a lo que va a suceder en el capítulo 3. Dice al final del capítulo 2 que ambos, hombre y mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En el capítulo 3 aparece un nuevo personaje, descrito como el más astuto de todos los que estaban ahí en el jardín. Es la serpiente. Esta serpiente, con sus palabras, con su forma de razonar, de poder juntar los dichos de Adán, los dichos de Dios, el entendimiento de la mujer, entre todo hace una mezcla para confundir y logra engañar a la mujer para que tome y coma del árbol del conocimiento. El fruto del árbol del conocimiento no solamente se queda en la mujer, sino que ella lo da de comer al hombre. En ese momento, sus ojos se abren y descubren su desnudez. A pesar de que entonces hacen de las hojas delantares para poder tapar su desnudez, ellos tienen que esconderse de la presencia de Dios que se paseaba por el jardín. Pero Dios no se va a dejar vencer por nuestros intentos de escondite. Dios es el que toma la iniciativa y acude ante esta primer pareja, iniciando por Adán. Adán, ¿por qué te escondes? La respuesta de Adán termina intentando justificar su desnudez y justificar su escondite en la mujer. Ahora la pregunta y el interrogatorio se dirige a la mujer y la mujer también se justifica, pero ahora señalando a la serpiente. Se da entonces una serie de juicios, primero ante la serpiente, luego ante la mujer y finalmente ante el varón. Por lo que hiciste, serpiente, maldita serás entre todos los animales del campo. Polvo comerás, te moverás arrastrándote sobre tu vientre. Mujer, con dolor darás a luz a tus descendientes. Anhelarás el deseo del varón, pero él ahora te subyugará. Pero varón, por cuanto esto has hecho, ahora con sufrimiento, pero del sudor de la frente, vas a tener que labrar la tierra. Ya la tierra se va a resistir, ya no va a ser como este jardín precioso donde solamente hay que cultivar y recibir los alimentos. Ahora la tierra se va a resistir y te dará espinos en lugar de frutos. El escenario dramático que nos presenta este capítulo 3, conocido popularmente como la caída, nos hace alusión de la caída y la ruptura de la relación entre Dios y los seres humanos. Dios que se paseaba entre el campo del jardín, ahora estará lejano al ser humano que le ha dado la espalda por escuchar a la serpiente y desobedecer el mandato de Dios. Pero también se da la ruptura entre los seres humanos. Hombre y mujer ahora tendrán disputa, pero también se dará la ruptura entre el ser humano y la creación, que originalmente tenía que ser fructífera y ser el escenario en donde los seres humanos pudieran multiplicarse. Ahora esa tierra se va a resistir. El capítulo 3 termina con el cambio de nombre. Ya la mujer, ahora que anteriormente recibía solamente el título de Isha,
a partir de el nombre de varón Ish, ahora tiene un nombre propio, ahora es Eva, que es una palabra que tiene que ver con la maternidad. De esta forma concluimos esta reseña, los primeros 3 capítulos de El Génesis. Los invitamos a que usted mismo los pueda ir y leer, que pueda hacer las anotaciones de los principales aprendizajes que va recibiendo. Puede dejar aquí sus comentarios, dejar aquí sus preguntas. Esperamos que día con día estas reseñas le ayuden a ir viendo detalles interesantes que encontramos en esa escritura. Los motivamos y los invitamos a que sigamos leyendo. Mañana daremos el video de comentario de la reseña de lectura de los siguientes capítulos de El Génesis. Hasta pronto.